Aho y ajo, aho y ajo. Bienvenidos a nuestro canal Aportes Afrocostarricenses y Diaspóricos. Hoy nos encontramos nuevamente con el profesor Delroy Barton Brown, quien en esta ocasión funge como gestor del proyecto Raíces de nuestra huella histórica. Y este proyecto consiste en la creación de un árbol familiar ancestral colectivo. El profesor hoy nos estará compartiendo y visibilizando a los ancestros de su árbol genealógico. Así que bienvenido nuevamente, profesor, y la plataforma es suya. Muchísimas gracias, Carmen, a todos los que nos honran con su participación y observándonos. Que tengan un lindo día. Y como menciona Carmen, una de las motivaciones más fuertes que nos mueve a focalizar este tema es porque tradicionalmente nuestra sociedad tiende a dejar en olvido a nuestros ancestros. Y justamente desde esa perspectiva me gustaría compartir este tema con algo que me encontré en un chat. Desconozco la autoría, pero me pareció muy atinado escogerlo para introducir este chat. Y la pregunta que se levanta, que surge es, ¿a qué edad vos que nos está observando te enteraste de que el padre del tatarabuelo se llama tras tatarabuelo y el abuelo del tatarabuelo se llama pentaabuelo? O sea que cada uno de nuestros ancestros ya tiene un nombre que lo clasifica y lo identifica. Pero antes de que yo como individuo existiera, es importante no olvidar toda la cadena que conlleva mi nacimiento. De hecho, directamente están mi madre y mi padre. Y lógicamente, el abuelo y la abuela, que son la madre y el padre de mi madre y la madre y el padre de mi papá. O sea que ya con solo eso ya son 6 personas que hay antes de que yo existiera. Posteriormente, esos abuelos, materno y paterno, también tuvieron abuelos y esos se llaman bisabuelos, tanto materno como paterno. Y ya van 8 personas que me anteceden antes de mi nacimiento. Mis bisabuelos igual tuvieron padres y madres, y esos son los tatarabuelos que fueron criados por los tras tatarabuelos, y estos tras tatarabuelos fueron criados por los pentaabuelos. O sea que si uno revisa, estamos hablando de 5 cadenas de abuelos antes de mi padre. Y así, para hacer muy corta la, la cadena, ya vamos por más de 125 personas que me anteceden o que nos anteceden en un periodo de aproximadamente 150 años, considerando que cada generación dura aproximadamente 30. De ahí que, para cerrar esta ventanita, no nos olvidemos, antes de que yo diera la luz, antes de que yo existiera como individuo, hay una cadena de más de 125 personas a quien debo
mi honra, debo mi apellido, debo mis valores y debo mi familia. Más de 125 personas en un periodo de 150. Pero digamos en esa misma línea, hay cosas y preguntas que uno se hace. ¿De dónde salió? ¿Cuántas peleas se enfrentaron estas 125 personas para sobrevivir? ¿Por cuántas necesidades han pasado? ¿Cuántas guerras han vivido? Dichosamente nosotros ninguna. ¿Cuántas vicisitudes han sobrevivido nuestros antepasados? Por otro lado, cuánto amor, cuánta fuerza, cuánta alegría y qué estímulos dejaron en sus legados. Y si uno quisiera ser más consciente, se pregunta cuánta de su fuerza para sobrevivir cada uno de ellos nos ha legado para que hoy estemos aquí vivos. Evidentemente en nuestras familias, cuando alguien se enoja, le dicen así, es que salió la espinosa de la familia, ¿no? O sea, que honran a la familia de acuerdo a algunas actitudes propias de los individuos. O sea, que tenemos muy clara la información de que no somos únicamente nosotros, sino que siempre están nuestros ancestros. Entonces, nuestra intención de todo este esfuerzo de buscar las raíces de nuestra huella histórica es justamente para que no nos limitemos a ver a alguien enojado y decir, ahí esos son los espinosos, sino que visibilicemos al máximo todo el esfuerzo, todo el sacrificio, toda la devoción que nuestros ancestros nos han legado. Para nosotros los afrodescendientes es muy peculiar nuestra generación recordar, igual usted que nos estaba observando y escuchando, recordar que antes se nos mandaba la pulpería con 25 céntimos o 50 centavos porque había que comprar el pan, la leche, la mantequilla, el salchichón, ¿no? Y si alcanzaba también para comprar el confite. Pero que con estos 50 centavos estaba el desayuno asegurado en la casa. Hoy, justamente, si uno se pone a analizar, cuando íbamos al colegio bajo el sol radiante de mediodía en el Caribe costarricense, hombre, era toda una experiencia llegar y no llegar sudado a clases, ¿no? Hoy en día es mucho más frecuente ver que a las 7, 7:05 se llega en taxi al colegio y es la misma distancia que recorrer. Sé que hay toda una diferencia de actitudes y oportunidades, pero seguimos siendo los mismos, pero que las cosas han cambiado y no tanto para mal, sino para bien. Si uno comparaba el liceo nuevo o el colegio técnico profesional de ese entonces, hablemos de hace 1 o 2 generaciones, a duras penas aparecía un carro de algún profesor parqueado frente al colegio. Hoy en día, el porcentaje de profesores que gozan de un vehículo para movilizarse es mucho más porcentualmente que el que tenía una bicicleta en el cole. Entonces, ¿qué significa eso? Que el legado, el esfuerzo, la, la dedicación que pusieron nuestros ancestros ha permitido que nuestra generación sea muchísimo de mejor calidad de vida que la que tuvimos. Ese agradecimiento es el que, insistimos, hay que resaltar. Entonces, si usted se pregunta, ¿quién soy yo? Yo
Soy las manos de mi abuelo, soy la creatividad de mi madre, la fuerza de mi padre, las bromas de mis hermanos, y soy el amor de quien me ha amado y la disciplina de mis maestros. Yo como individuo soy la inspiración de muchos para seguir adelante y la gente que aplaudió mis éxitos. Soy los consejos de 100 hombres y mujeres. Soy también las lágrimas de alguien por mí. No soy solo yo. Soy la suma de todos. El orgulloso resultado del trabajo y la vida de mis ancestros y otros. Aquellos que han tocado mi vida de tantas maneras. Y aquí quiero ponerlo en temas numéricos, ¿no? Soy los consejos de más de 125 hombres y mujeres que conformaron mi abuelo, mi tatarabuelo, mi tatarabuelo. Pero también soy las lágrimas de alguien que sufrió para que mi calidad de vida hoy en día sea mejor. Soy la suma de todos, la suma de todos esos 125 ancestros y más. Pero también el orgulloso resultado de ese trabajo y de esas vidas y que han hecho que hoy mi vida sea exitosa, de mejor calidad que la de ellos, y se los debo. Mi apellido es ese legado de tantas cosas, tantos sacrificios, tantos desvelos que yo hoy disfruto. Les quería ocupar este espacio introductorio para que pudiéramos entre todos recordar a nuestros ancestros. Para ilustrar entonces las huellas de mi familia, entonces me gustaría hacerlo de esta forma. Antes de que yo naciera, todos estos, ¿verdad? Ahora, mi familia. Mi familia inmediata. Y aquí estamos hablando de mi padre y mi madre. Esta es una gráfica que ilustra el árbol genealógico familiar de el estilo materno. Mi madre se llama Carmelita Grant. Falleció hace como una década y ella vivía en Siquirres. Mi padrastro se llamó Don Carlton James. Y por cierto, si uno estuviera haciendo un análisis genealógico en detalle, uno describiría el quehacer de cada uno de estas personas. Mi madre fue siempre ama de casa, pero una fiel apoyadora y colaboradora con la iglesia a la que pertenecía. Y mi padrastro era uno de esos operarios extraordinarios de esas grúas de vapor inmensos que tenía la Norte. Por cierto que una reliquia de ese tipo de grúas está en Turrialba, en los terrenos de la Universidad de Costa Rica. Eran unos aparatos como de 20 metros de largo, pero que se utilizaba en ese entonces, tecnología de punta de lo que hoy es un retroexcavador. Mi madre y Mr. Carlton tuvieron varios hijos. Mi hermano mayor, entonces aquí Hola. tenemos a uno de los hermanos, el señor Carlton, otro de mis hermanos, don Roderick, Harry, que es el que me falta la fotografía, y Alicia,
una enfermera que acaba de pensionarse después de haber iniciado trabajo con el COVID en los Estados Unidos. El hermano mayor de todos, don Álvaro, Rodrigo, dirigente sindical. Jocelyn, que este año viajó a Oriente Eterno, falleció. Y mi persona. Entonces, somos 7 hijos de doña Carmelita. Y dentro de este esfuerzo por la estructura del árbol genealógico, también intentamos incluir, aunque parcialmente, los hijos de todos estos hermanos, que va a aparecer más adelante. El hermano que me sigue, Rodri, está casado con Vilma, y entre los dos procrearon 3 hijos, Julián, Jerry y Janice, que recién casó con Hartman y están esperando un bebé este año. Entonces aquí lo que tratamos de hacer es de ilustrar al máximo nuestra generación y su punto de partida, ¿no? Y que así podemos reflejar todos los hermanos y que se enriquece con las parejas que cada uno ha tenido. Entonces, esta primera línea de nuestro árbol se puede ver enriquecido con esta otra, que es la unión de la familia Grant, que es la línea materna, con la familia James, mi padrastro, y la familia Barton, que es donde estoy incluido. Entonces, esta otra línea, Grant, James, Barton, es justamente integrada por todos nosotros, los hijos de doña Carmelita, pero que como no todos tenemos el mismo apellido, entonces aquí se ilustra cómo se fue generando los descendientes de la familia Grant, que es el árbol genealógico principal. Y todo lo demás serían Grant James, hasta donde se puede mantener la línea de los Grant. Entonces, esta línea, Grant, que es de la abuela, ¿no? James, que es del esposo de mi madre, Barton, el apellido de mi padre, es tratando de que nadie quede excluido. Entonces, aquí están 2 hermanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y se nos quedó Javier, 8 afuera. Entonces, Rodrigo, que es el hermano que me sigue, ha tenido una hija que se llama Shauna. Rodri, que es otro hermano, tiene o tuvo 3 hijos, Jerry, Julián y Janice. Aditya, la hermana, ha tenido 3 hijos, que es Anthony, Barrington y Tenacia. Y Rosa, la otra hermana fallecida, ha tenido a Kevin y a Joyce, y un tercero que ahorita se nos quedó afuera, Álvaro, el mayor de todos nosotros, ha tenido Stephanie, Sofía, Sheila y Javier como sus descendientes. En mi caso, tengo Lauren, Jenori, Janina, hijos mayores, George y Cindy, mientras que nuestro hermano Carlton no ha procreado. Entonces, esta es una forma de graficar cómo la segunda generación de mi madre se ha ido desagregando. Acá dentro de esta estructura estamos planteando la generación 4C,
La generación 4 es considerando que Rodrigo es generación 4, mi madre, generación 3, y la abuela, generación 2, y los padres de la abuela sería generación 1. Y de esta forma uno va dándole toda la importancia histórica de la presencia familiar. Lógicamente, ahí aquí lo tenemos por generación. Y acá trataremos de hacerlo un poco gráfico. Por ejemplo, mi abuela se llamaba Alberta Hamilton, pero los papeles indican que era Alberta Grant. Esta es la cabeza, segunda generación, mi madre, tercera generación, y nosotros, cuarta generación, y los hijos, quinta generación, y los nietos, sexta generación. Entonces, esta es una forma gráfica de ilustrar por generación tanto mi línea como la de mi señora, ¿no? Y cómo es que surgen los progenitores de cada una de las familias. Entonces aquí tenemos gráficamente todo lo que es la relación de la familia Grant, James, Barton, y se busca que todo esto tenga una similitud con el árbol genealógico familiar. Eso es básico, son los 3 gráficos que tenía para compartir. Muy interesante, muy emocionante ver especialmente las fotos, ¿verdad? Que se le hace a uno más, como más real cuando uno ve las caras de las personas, porque generalmente uno ve todo en términos de lo simbólico, ¿verdad? Los ancestros, pero ya cuando uno ve una cara, se hace diferente la cosa. Pero usted tiene información de dónde llegaron algunos de sus ancestros, de qué isla. Sí sabemos que llegaron de Jamaica. No, las fechas de llegada no son tan precisas. Sí sé que mi abuelo, Constantino, llegó en 1913 porque lo vi en su pasaporte una vez. Y que mi abuela, Alberta Grant, también es de Jamaica. No sé en qué año fue su arribo, pero los dos, inclusive el compañero de la abuela, Jonah, es de Jamaica. Entonces, ese detalle sí lo manejamos. O sea que Recorriendo unas páginas me encontré un registro jamaiquino disponible si uno quisiera hurgar las salidas de alguna gente de Jamaica hacia Costa Rica. Y no fue en la computadora actual, fue en una vieja que son pequeños rincones que se le pierden a uno con el tiempo. Sí. Pero es toda una aventura tratar de honrar esa línea familiar y que nosotros estamos disfrutando gracias a ellos. Es dónde, cuándo y cómo llegaron es parte de las preguntas que nos corresponde contestar. Bueno, profesor, muchísimas gracias por al menos empezar con su presentación, con introducirnos a algunos miembros de su familia
nos motiva, ¿verdad? A nosotros querer conocer un poquito más de los nuestros. Así que nuevamente muchas gracias y yo estoy segura que para cuando nos volvamos a ver, ese árbol va a estar un poquito más frondoso. Eso esperamos. E instar a cada una de las familias, a cada uno de los que nos observan hoy, de honrar ese apellido, tanto que ha costado cargarlo, ¿verdad? Entonces, lo menos que podríamos hacer es rescatar la memoria de quienes nos lo legaron, se lo merecen, y hagámoslo sentirse orgulloso y nosotros también sentirnos orgullosos de visibilizar las raíces de nuestra familia. Muchísimas gracias, Carmen. A todos un muy buen día y nos vemos en la próxima entrega. Thank you. Somos voces de la historia, sangre, tinta y papel. Somos voces de la historia, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber.